Hemos escuchado muchas veces acerca de las creencias, de la importancia de lo que creemos. De hecho, a lo mejor en algún tiempo, en algún momento los han invitado a algún curso o han escuchado algún video o alguna condición que habla acerca de las creencias. Cómo acerca de generar una creencia tú podrías realizar que lo que tú quieres se convierta en realidad. Y podríamos decir que aquel que maneja sus creencias convierte en realidad las cosas. A lo mejor en la práctica no es solo así. A lo mejor en la práctica no es tan sencillo. A lo mejor en la práctica no es como creíamos que era. Porque, ¿qué son las creencias? ¿Qué tipo de creencias o qué forma de creencias nos puede llevar realmente a la asertividad en nuestra vida? Definitivamente tenemos que darnos cuenta que tenemos que de alguna forma entender más profundamente esos principios. Si yo dijera, todo lo que crees se convierte en tu realidad, yo creo que si fuera así y Dios tuviera eso para nosotros, más que un beneficio, sería un prejuicio significativo, sería una condición de mucho dolor, una condición que a lo mejor sería más difícil la vida. ¿Cuántas veces has creído algo que te daña o te va a dañar y gracias a Dios no ha sido así? ¿Cuántas veces has pensado negativamente sobre algo y gracias a Dios no ha pasado con esa condición? Fíjense que la mayoría de las personas durante su vida, y gran tiempo de su vida, durante su día y gran tiempo de su día, están pensando negativamente. Y ese pensamiento negativo es generado por creencias negativas. Entonces, si todas las creencias se hicieran verdad, hagan de cuenta que estuviéramos viviendo la película de Jumanji. De repente apareciera una estampida de elefantes que nos quieren aplastar, una boa gigante que nos quiera comer, un pterodáctilo que a lo mejor nos quiera llevar, o sea, un T-Rex que nos persiga y a lo mejor nos dé una mordida o tarascada. Y así sería nuestra vida, todavía en condiciones más adversas que las que ha sido hasta ahorita. Gran porcentaje del pensamiento humano durante el día es adverso, es negativo. Está condicionado a situaciones no convenientes. La queja, a quejarse, a preocuparse. Dentro de la preocupación, dentro de la queja, dentro de las ideas de ¿y si pasa? ¿Y si no? De esa incertidumbre que queremos generar con esas preguntas, ¿cómo le voy a hacer? Todo ese tipo de condiciones son creencias inconvenientes o negativas que la mayoría de las personas tiene significativamente. Entonces, ¿cuántas creencias correctas tenemos? ¿Cuántas creencias propositivas tenemos durante el día? Ahora, si equilibramos las creencias no convenientes contra las creencias positivas o propositivas, en esa balanza, ¿qué ganaría? Entonces, ¿cómo se maneja esto de las creencias? Hemos escuchado a lo mejor mucho, a lo mejor no todos, pero yo siento que a lo mejor muchos han escuchado acerca de la importancia de las creencias. Y esa importancia de las creencias, ¿cómo funciona? ¿Por qué le funciona a unos y a otros no? ¿O por qué como lo estamos viendo? Si se tratara de creencias, ¿por qué todo ese conjunto de creencias no convenientes no se manifiestan y se materializan? Aunque algunas sí. Bueno, el día de hoy toca hablar de ese conjunto de creencias, de esa funcionalidad de las creencias y cómo esas creencias podrían o no podrían materializarse, manifestarse en tu vida como una experiencia. He escuchado, todo lo que crees es en lo que te conviertes. Y vamos a empezar por ahí. La manifestación en sí, la creencia de una manifestación, ¿qué grados tiene? Porque si decimos todo lo que tú crees se manifiesta, yo podría decir que sí. Y les podría asegurar que es verdad. La pregunta sería, ¿de qué forma o qué manera se manifiesta lo que tú crees? Entonces, si hablamos de una manifestación
que todo el mundo podría ver algo más tangible, podríamos decir, no todas las manifestaciones son por creencias realmente. Hay otras formas de que se manifiesta más tangiblemente que no solo son las creencias en sí. O sea, la creencia tiene un punto de manifestación, tanto puede ser tangible como no tan tangible. Entonces, todo lo que crees se manifiesta. Si no, no creyeras en ello. Pero la pregunta es, ¿qué tanta tangibilidad tiene esa manifestación? ¿Qué tanta materialización tiene esa manifestación? Entonces, todo lo que crees no llega a manifestarse tan tangiblemente. Sin embargo, al momento en que se llega a manifestar en tu mente, al momento en que se llega a manifestar en tu cuerpo emocional, ya para ti es un grado de experiencia. Con esto quiero decir que no solo experimentamos físicamente, como lo hemos visto, hemos platicado de ello. También estamos experimentando emocionalmente, mentalmente y en un conjunto de ideas y formas y procesos que tenemos de información en nuestra mente inconsciente o consciente. Entonces, si tú crees que alguien te va a hacer daño, lo más probable es que tangiblemente no lo haga, que físicamente no te haga un daño, pero simplemente la idea de que alguien te puede hacer daño y tú tengas esa creencia fuerte, tú empiezas en tu mente a ver las imágenes, las ideas, las formas, como si esa persona te quisiera dañar. Y entonces en tu cuerpo emocional empieza a haber estrés, empieza a haber miedo significativo, porque estás viviendo en cierto nivel mental y emocional esa creencia. Por lo tanto, para ti, esa creencia se convierte en cierta experiencia. Vuelvo a lo mismo, no es una experiencia tangible, es una experiencia intangible para los demás, pero muy tangible para ti. De hecho, muchas enfermedades y problemas comienzan con esas condiciones, o es la raíz o fundamento de muchos problemas más físicos, emocionales o de complicaciones en nuestra vida. Por lo tanto, empezamos a entender todo lo que creo se manifiesta tangiblemente para los demás. No. ¿Todo lo que creo se manifiesta en alguna forma para ti? Sí. Por ejemplo, al revés también. Hay gente que cree que es muy bueno en lo que hace y que es excelente y que es bastante bueno, como digo. Y se cree eso en su mente, pero a los ojos de los demás no lo es. Y él en su experiencia se empieza a sentir incomprendido. Se empieza a sentir que por qué los demás no lo toman en cuenta como él espera. Y no se da cuenta que a lo mejor eso que él siente solo lo ve él para sí mismo, pero no lo ven los demás. Entonces esa creencia de sí mismo le genera a él una idea de que él es muy bueno en lo que hace, aunque para los demás no sea así. Y podríamos decir entonces que no tiene que ver con la cualidad o calidad de la creencia. O sea, si es buena, si es mala, si es para esto o es para lo otro. Simplemente la creencia en sí va a tener ese grado de tangibilidad o no tangibilidad dependiendo de qué. Bueno, aquí podríamos ponerle un término a ciertas creencias que le podríamos decir creencias irracionales. Todas las creencias o todo el conjunto de creencias irracionales no va a generar una condición de manifestación tangible. Va a ser tangible o va a ser intangible porque solo lo vas a vivir tú. ¿Qué es una creencia irracional? Una creencia irracional es toda creencia que no esté fundamentada en la verdad que permita que los demás también la aprecien. Y esto es bien importante para el entendimiento de la manifestación. Esto es bien importante para poder llegar a entender en nuestra vida por qué nos preocupamos tanto, por qué de alguna manera queremos algo y no lo logramos, por qué hemos esforzado tanto y de alguna forma lo que nos hemos propuesto está lejos de nosotros todavía. O sea, de alguna manera la manifestación y el proceso de manifestación, el entender este tipo de condiciones es fundamental e importante. Todo el conjunto de creencias irracionales van a generar entonces que solo se manifieste a cierto grado, pero no a un grado mayor. Por el contrario,
todo el conjunto de creencias basadas en la verdad, y podemos decir aquí creencias fundamentales, vamos a ver que eso que es una creencia fundamental se ve manifiesto, tangible y físicamente, y que incluso, de acuerdo a la fundamentalidad, a la verdad en la que esté fundamentada esa creencia, mayor cantidad de personas y mayor tiempo en la existencia va a prevalecer. Y aquí radica una condición muy difícil. ¿Hasta dónde una creencia es irracional y hasta dónde una creencia es fundamentada? ¿Quién va a decidir cómo una creencia es irracional o cómo una creencia es fundamentada? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de cómo los aviones vuelan. Y de acuerdo a ello, podríamos pensar que en el momento en que a alguien se le ocurrió que un avión podía volar, fuese una creencia irracional. En aquel momento, en aquel tiempo, era totalmente irracional que un avión volara. Sin embargo, esa creencia que pareciera irracional en ese tiempo, realmente fue una creencia fundamentada al punto que hoy todos podemos ver que un avión vuela. Incluso muchos de nosotros volamos regularmente en un avión. Vamos de un lugar a otro o hemos viajado en un lugar a otro en un avión. De alguna forma o alguna manera conocemos que eso es algo tangible. ¿Hasta dónde entonces son las creencias irracionales y las creencias fundamentales? Yo creo que hasta ahorita podemos darnos cuenta cómo si hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande entre solo conocer un concepto muy superficial e ir profundizando más en estas ideas. Hasta ahorita yo les aseguro que la mayoría de ustedes no había pensado en las ideas de concepto irracional y concepto fundamentado en las creencias. O sea, una creencia tiene un concepto, tiene una idea, y lo que estamos buscando es ese concepto que genera la creencia, cómo está fundamentada. ¿Y cómo vamos a ver eso? Yo creo que ahí radica lo más difícil. Depende de el grado de conciencia de cada quien. Si te sientes perdido y estás perdido, lo más seguro es que la mayoría de tus creencias sean más irracionales. Si vas encontrando de alguna manera un sustento y un fundamento en lo que haces, lo más seguro es que tus creencias se conviertan en fundamentales o fundamentadas. Entonces no se trata de algo tan sencillo en ese punto. Se trata de que tu elevación de conciencia te va a empezar a mostrar mayor verdad, y al tú poder ver más, percibir más la verdad de acuerdo a tu estado de conciencia, vas a poder entonces generar creencias más fundamentales. Entonces, si tú de alguna manera tienes una creencia y esa creencia no genera lo que tú quisieras, tendrías que preguntarte, ¿estaré utilizando o me estaré dejando llevar por un concepto, por una creencia fundamentada o irracional? Y lo más seguro es que vas a ir encontrando que a lo mejor muchas de las ideas, muchas de las creencias que tú tienes, lejos de ser fundamentales, son irracionales. Con esto no quisiera matar los sueños de nadie. Yo creo que los grandes soñadores han logrado grandes cosas en el mundo. Como dije, imagínense que a las personas que se les ocurrió que un avión volara, que le dieron el crédito a los hermanos Wright, a lo mejor no fueron ellos, sino que les dieron ese crédito porque a lo mejor fueron los que lo mostraron a las personas, pero ya había algunos principios de cómo volar un avión o cómo volar un aparato o cómo que el ser humano volara, y había principios al respecto. O sea, ya había personas que habían hecho experimentos, y habían personas que habían hecho intentos de hacerlo así, pero a ellos se les dio el beneficio de decir que ellos fueron los pioneros de alguna manera de los aviones, los hermanos Wright. Hace no mucho, hace 100 y tantos años, no tanto. A lo mejor si no hubieran ellos creído en su sueño, como dije, no hubiera aviones volando. Entonces yo no le quisiera matar el sueño a nadie. Yo no quisiera que las personas que me están escuchando pensaran o creyeran que todos sus sueños son irracionales. Yo nunca dijera eso. Yo lo que digo es que estamos rodeados de muchas creencias irracionales. Simplemente, la mayoría de tus preocupaciones son creencias irracionales.
Gracias a Dios, de la mayoría de las cosas que te preocupas no pasan. Si tú te pones a ver todas las preocupaciones que has tenido, ¿cuándo ha pasado lo que te preocupa? Muy pocas veces o ninguna. Entonces, ¿para qué seguir llenos de creencias irracionales? ¿Para qué seguir llenos de condiciones que te hacen tanto daño? Lo que les propongo es ir creciendo en la verdad, ir creciendo en cómo vamos conociendo las cosas y fundamentarnos en creencias fundamentales. Por ejemplo, si tú crees que cada quien es un individuo y estamos separados y tú vives de acuerdo a ello, sufres. ¿Por qué sufres? Porque esa creencia de individualidad que tienes es una creencia totalmente irracional. Tú te sientes, piensas y crees que estás separado de todo, de todos. Cada quien tiene su lugar. Y así lo vives, y así lo crees. Pero ¿cómo sufres? ¿Cómo sigues buscando esa aceptación o ese no rechazo y esas condiciones tan difíciles que quieres ser, de alguna manera, tener cabida en alguna forma, en alguna parte en la sociedad o con la gente, ¿no? De acuerdo a ello, cuando vives en la verdad y tu creencia está basada en la verdad, sabes que somos uno. Sabes que la unidad es la verdad. Y tú te fundamentas en una creencia de acuerdo a la unidad y empiezas a ser feliz, pleno, empiezas a fluir, empiezas a sentir realmente que la vida importa, que la vida tiene un sentido. Y es maravilloso empezar a sentir que la vida tiene un sentido. Vuelvo a lo mismo, es simplemente una creencia irracional comparada con una creencia fundamental. Por ejemplo, si tú tienes una creencia irracional donde crees que tu esfuerzo es lo que te mantiene, donde crees que tu esfuerzo y tu trabajo diario es por lo que vives y es a lo que le debes todo lo que tienes, tienes una creencia irracional. Por lo tanto, tu trabajo es de esfuerzo, difícil, las condiciones no son tan sencillas, son ásperas. Pero ¿qué pasa cuando tienes una creencia fundamentada? De acuerdo a ello, dices, más allá de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo que realizo con mucho amor, es Dios quien me mantiene, es Dios quien provee, es Dios quien de alguna forma toma la manera, la forma, la cosa, se transforma en lo que yo necesito y de acuerdo a ello siempre tengo en abundancia y plenitud. Las cosas son distintas y diferentes. Cuando lo empiezas a hacer así, te das cuenta que las cosas son más fáciles de lo que parecían. Ya no te sientes tan abrumado, tan agotado, tan esforzado, tan cansado. Y así podría estar hablando una y otra cosa de creencias irracionales y de creencias fundamentales. Por ejemplo, muchos creen que la muerte es el término de todo. Otros creen que existe el cielo y el infierno. Y hay un montón de creencias acerca de la muerte. Pero no son la mayoría, no tienen nada que ver con creencias fundamentadas. Son creencias irracionales. Cuando tienes una creencia fundamentada en la verdad, te das cuenta que después de la muerte, que es solo una transición a la vida, que continúa la vida como si cerraras y abrieras los ojos para dormir y para amanecer en el día. Simplemente fue un abrir y cerrar de ojos de alguna manera. Y continúas con la vida, continúas con una experiencia. Entonces la liberación que te da el vivir con las ideas fundamentales, con las creencias fundamentales, comparado con las creencias irracionales, es totalmente distinta. Yo te podría decir, muchas de las condiciones difíciles que hoy vives es porque tienes muchas ideas, muchas creencias, muchos conceptos, mucha información, o sea, muchas creencias irracionales. Y yo te diría que si cada vez te sientes mejor, que te sientes más liberado, que te sientes más pleno, es porque hemos ido cambiando, hemos ido transformando, transmutando esas creencias irracionales en creencias fundamentales, fundamentadas en la verdad. Entonces muchos de ustedes que ya me conocen de más tiempo, que ya tenemos años trabajando,
se van a dar cuenta que hoy su vida es diferente a lo que era, o a lo que pudo haber sido si hubieran continuado de la otra manera. Y lo que ha cambiado principalmente es su elevación de conciencia y el conjunto de creencias fundamentadas en las cuales ahora tienen su vida, o fundamentan, valga la redundancia, la manera en la que viven. Por eso les pido que sigamos siendo conscientes de la importancia de este trabajo, de la importancia de que cada vez tener mayor conciencia e idea de qué es una cosa y qué es otra, qué somos, cómo interactuamos con todo ello. Porque tenemos que tener la maestría en nuestra vida. Entonces, cuando les pregunten, ¿qué están aprendiendo ahí? ¿Qué están viendo ahí? Viendo videos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces tus ejercicios, tus prácticas? ¿Por qué le estás dedicando tiempo a ello? Porque he decidido fundamentar mi vida en ideas, en información, en creencias fundamentadas en verdad y dejar la ignorancia, dejar de tener creencias irracionales que me han hecho sufrir, batallar, autoengañarme en muchas condiciones y no lograr y realizar mis sueños. A través de que cada vez más tengo la oportunidad de entender la vida, de generar y tener activos más información y más creencias fundamentadas en la verdad, una mayor plenitud en todo. Y es una respuesta muy válida. Se están transformando. Están transformando creencias que no tenían sentido, creencias que no sabemos ni por qué las pusieron ahí, quién las puso o cómo llegaron hasta ustedes, por creencias que realmente tengan un sentido. Y volvemos a lo mismo, fundamentadas en la verdad. ¿En cuál verdad? No en mi verdad. No en la verdad de alguien o de un individuo. No en la verdad de alguien que diga, yo tengo la verdad y miren, esta es. No. En la verdad verdadera que fundamenta este universo más allá de cualquiera de nosotros. Antes que ustedes estaba esa verdad. En este momento prevalece esa verdad, seamos conscientes o no. Y después de nosotros, esa verdad seguirá prevaleciendo. Porque esa verdad es Dios, manifiesto en todos los sentidos, en toda la creación, con todos los procesos, formas, maneras para que esto funcione en la perfección con la que funciona el universo, la vida, para que todo sea como lo conocemos, incluso más de eso, porque solo conocemos una pequeña parte de lo que realmente es. Yo los invito entonces a que sigamos fundamentando nuestra vida en creencias de verdad, como dije, y que dejemos todas las creencias absurdas, las preocupaciones, los miedos, todo lo que no va a pasar, gracias a Dios. Dejen de experimentarlo en su mente y en sus emociones porque los daña mucho. Dejen de tener esas experiencias individuales tan dolorosas o adversas, ásperas. Empecemos a vivir más plenamente, tanto nosotros en nuestro interior como con la gente a nuestro alrededor. Porque eso es otra cosa maravillosa. Las creencias fundamentadas en la verdad se manifiestan en nuestra mente, en nuestras emociones, en felicidad y en plenitud, y tangiblemente, donde las podemos compartir con toda la gente a nuestro alrededor. Podemos traer a nuestra mesa el mejor alimento. Podemos traer a nuestra casa el mejor hogar, ese amor, esa plenitud que se siente, esa paz que debe reinar en un hogar y en una casa. Podemos traer a nuestra vida la paz, la felicidad, el éxito, la plenitud en todos los aspectos. Eso estamos haciendo aquí, transformando vidas para una mayor oportunidad, transformando vidas que conozcan de la verdad, que sean conscientes de la verdad y que sus creencias cada vez más sean fundamentadas en mayor verdad. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio que a lo mejor no usar la palabra pequeño, lo utilizo como una forma de decir, es algo tan corto, algo tan pequeño, pero tan grande en la transformación. Vamos a realizar este ejercicio y vamos a hacerlo para eso, para seguirnos transformando, para poder tener mayor capacidad de reconocer las creencias que son basadas en verdad, fundamentadas, y las creencias irracionales y empezar a dejarlas de lado, empezar a dejar de utilizar toda esa información
no necesaria. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, empezamos siendo conscientes de este momento y de este instante. Disfrutando de este momento, de este instante. Y decimos en nuestro interior, yo, consciente o inconscientemente, más inconscientemente que consciente, me he basado muchas veces en creencias irracionales, sin sentido, sin saber por qué están en mí, por qué están activas en mi vida. Sin embargo, las creencias han hecho que yo las viva y las experimente de cierta forma o de cierta manera. Y en este momento empezamos cada quien a traer de nuestros recuerdos las creencias que han fundamentado cosas o experiencias que no son convenientes. Y nos ponemos a dar cuenta que ese tipo de creencias, la mayoría de ellas o todas, estaban fundamentadas equivocadamente. Eran creencias irracionales. Y revisamos cada situación, cómo una creencia ha hecho que hablemos mal de alguien, cómo una creencia ha hecho que batallemos más porque en vez de reconocer la verdad, reconocemos lo que no es. Cómo una creencia irracional ha hecho que tengamos miedo, cómo una creencia irracional ha hecho que nos sintamos llenos de estrés o de preocupación. Como una creencia irracional se ha convertido en una experiencia de una forma u otra. Y somos cada vez más conscientes de este conjunto de creencias, de las situaciones que causan. Y decimos en nuestro interior, yo en este momento y en este instante, decido no utilizar más todas las creencias, el conjunto de creencias irracionales, todas las creencias de superstición, de ignorancia, de separación, de sufrimiento, de dolor, de autoengaño, todas las creencias no convenientes, en este momento dejan de tener actividad en mí. Se liberan todos de toda creencia irracional. Toda creencia irracional deja de estar activa, deja de estar funcional en su vida. Son libres de toda creencia irracional y se liberan de toda creencia irracional. Se liberan de toda creencia irracional. Se limpian, se sienten ligeros, plenos, llenos de luz. Se liberan de toda creencia irracional. Son libres de toda creencia irracional. Y ven cómo se rompen cadenas, se cortan amarras, se libera todo lo que se tiene que liberar. Y se aleja de nosotros, se va, se funde en la luz toda creencia irracional, toda información, toda idea, toda creencia irracional se esfuma, se va, se aleja. Y somos y estamos libres. Somos y estamos libres. Somos y estamos libres. Y en este momento decidimos, yo en este momento, así como decidí que ya no existiera actividad en mí de creencias irracionales, decido que vivan en mí, que se activen en mí las creencias basadas en la verdad, fundamentadas. Toda creencia fundamentada en la verdad se activa en mí. Y empiezo con la principal creencia. Dios es la única verdad. Dios es la única verdad. Dios es la única verdad. Y de Dios emana todo. De Dios proviene todo. Dios antes que todo. Y empiezo a ser consciente de esta gran verdad. Y la creencia se fortalece. Es mi fundamento de vida, porque sé que la unidad
es todo, que Dios es la unidad y que Dios es quien realiza toda la creación, toda la existencia. Por lo tanto, en este momento y en este instante, vivo de acuerdo a mi fundamento de creencia, basado en la verdad, donde Dios es el principio, donde Dios es el final, donde Dios es todo. Antes que todo está Dios. Y sé que así es, y de acuerdo a eso vivo. Por lo tanto, bendigo toda la humanidad. Bendigo la unidad del ser. Bendigo la abundancia, la plenitud, la salud, la perfección que ahora vivo y que ahora veo. Gracias porque así es. Gracias porque así es. Gracias porque así es. Poco a poco volvemos a la conciencia objetiva y cuando estemos listos, abrimos los ojos. Durante esta semana, durante este tiempo, les voy a encargar, por favor, una tarea, por decirlo de alguna manera, o una actividad más bien dicho. Yo creo que encargarles una actividad se oye mejor. Sean conscientes cuando se preocupen o cuando sientan alguna condición, que espero que ya no tanto, o que no la sientan. Sean más conscientes si está por ahí una creencia y si esa creencia es irracional o está fundamentada. Revísense regularmente. Chequen en qué están parados sus pies. ¿Sus pies están parados en la verdad o están parados en el fango, hundiéndose, porque no hay nada que los sustente o los sostenga? Por favor, háganlo así durante esta semana. Y ojalá durante toda la vida. Ojalá esta semana sea el principio de que esta actividad, estarse revisando en qué conjunto de creencias o información están basando su vida, su experiencia, es fundamental. Es una gran herramienta de vida que espero que así lo realicen, por favor.